Vamos a ver un proyecto simple, pero medianamente completo para tener la idea de cómo podemos pasar desde el esquemático hasta la placa, la simulación y el 3D. En esta parte nos vamos a concentrar en analizar el esquemático, el punto SSH, y la parte del PCB, es decir, la placa. Son las dos partes más importantes para poder generar el armado. La simulación que ya venimos viendo permite verificar el funcionamiento y el 3D nos permite ver cómo quedaría la placa si la armáramos realmente. Entonces, nos concentramos en esto. Este es el esquemático. Quiero llegar a la placa. Bueno, es necesario pasar por un archivo intermedio, el .NET. Esta es una red donde está la descripción del circuito en formato texto. Ya sabemos que el esquemático podemos llegar desde este icono, el PCB se llega desde este icono. Y entonces tenemos claro ahora que primero se hace el esquemático, se genera el .NET y este .NET hay que cargarlo en el PCB. Entonces vamos a ir pasando de uno a otro de estos elementos. Vamos para el esquemático. Analizamos entonces ese circuito. Simplemente es nuestro circuito elemental de una resistencia, inductancia, capacitor, una fuente, unida con unos cables y cierra por tierra. En cuanto al PCB, aquí lo tenemos. No nos preocupamos demasiado en principio por la característica de las huellas, sino a tener una primera aproximación a cómo esto funciona. Este elemento sería el capacitor. Podemos ver que está conectado con la pila y con la inductancia. Acá está la conexión de la resistencia con la inductancia. Entonces, yo puedo colocar dentro de mi circuito los elementos dentro de los bordes que están indicados con esta línea amarilla. Veremos después en detalle cómo hacer el circuito para tener esta presentación. Pero esta es nuestra primera aproximación a lo que es la placa. Acá tenemos unas cuantas capas que son sobre las cuales trabajamos. Entonces tenemos básicamente indicado por color cada una de las capas. Nosotros estamos trabajando de una forma muy simple, así de que tenemos la capa de frente y la capa de atrás. Entonces el formato de trabajo, cuando es simple la faz de nuestra resina, es decir, tenemos resina y cobre solamente del lado de atrás, es decir, el lado de abajo en esta presentación, eh, vamos a trabajar con este tilde. Si queremos trabajar del lado de arriba de la placa, va a ser con esta que está aquí. Y así tenemos un montón de otras capas en las cuales se destaca, por ejemplo, el corte de la placa, que es este que tenemos todo alrededor. Bueno, esta es la presentación básica. Volviendo al esquemático, nos vamos a concentrar en estos dos iconos. Este es el que genera la red a la que tenemos que llegar nosotros. Pero para poder generar esa red, pensemos, por ejemplo, en esta resistencia. Como símbolo, esta resistencia me da lo mismo si es de un cuarto de watt, un watt o 100 watts. El símbolo es el mismo. Sin embargo, no es lo mismo la potencia disipada que mencionamos. Implicaría una resistencia de muy pequeño tamaño, unos milímetros, a una que tiene varios centímetros. Entonces, la idea es que a cada uno de los componentes hay que asignarles la huella que corresponde. Para hacer eso, utilizamos este icono en el cual vemos el esquemático que se ve ahí en rojo, que se tiene que transformar en el símbolo verde que corresponde a la huella que estamos utilizando. Al completar esto,
lo que tenemos que hacer es a cada uno de los componentes asignarle la huella que corresponde. Tenemos un listado de todos los objetos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, dentro de los resistores hay de montaje superficial y tenemos los resistores que vamos a utilizar nosotros normalmente, que son los que atraviesan la placa a través de agujeros. En este lado tenemos numerado los diferentes componentes con las huellas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la parte de resistencias, vamos a encontrar muchos modelos de huellas. Estos son SMD, acá arrancan los THT. Es bastante complejo en principio entender el funcionamiento de esto, pero tenemos que comprender cabalmente que hay que asignar la huella a cada uno de los componentes. En este caso, a estos elementos que están acá, tienen asignadas estas huellas. No importa en principio cuál es, podemos poner cualquiera para ver su funcionamiento. Lo importante es entender cómo funciona el programa. Una vez que elegimos las huellas, ahora sí vamos a generar el listado de redes. Al presionar aquí, se va a generar una ventana en la cual nos permite generar el listado de redes. Armamos el archivo, que va a ser un .NET, y una vez que esté armado el archivo, lo vamos a ir a buscar del otro lado, del lado del PCB. Dentro del PCB tenemos de vuelta el icono de la lista de redes, pero acá en vez de grabarlo, lo que hacemos es leerlo. Como muchas veces vamos a interactuar varias veces, en principio la primera vez que se hace la operación se lee la lista de redes, pero si luego tenemos que interactuar, habrá que ver si se conserva, se elimina la pista anterior, etc. Habrá que analizar cada uno de los casos. Cuando activamos el sistema, nos va a preguntar si estamos seguros de reemplazarlo. Si le decimos que sí, listo, ya pasamos al modelo correspondiente. Como dijimos, el proceso es largo, así de que esto es una introducción nomás. Una vez que tenemos determinado ya nuestro circuito, si ya hubiéramos hecho la placa, lo tendríamos definitivo el modelo, pero en principio podemos ir viendo cómo queda. Así que podemos ir a ver, hacer el visor en 3D. Hay que darle el tiempo para que lo cargue. Una vez que arma el modelito, lo tenemos para poder ver en diferentes ángulos. Ahí tenemos nuestra bobina, nuestro capacitor y nuestra resistencia, que tiene asignado un modelo 3D directamente en este momento. Ahí tenemos el lado inferior, no están hechas las pistas todavía, sí se pueden ver los agujeros. Podemos ver de que no tiene asignado modelo 3D la pila. Esto es un tema a resolver. No todos los modelos son tan directos, hay que andar buscando librerías hasta que tenemos el sistema perfectamente funcionando. Pero bueno, hemos tenido ya un pantallazo bastante completo de lo que se puede hacer con este sistemita.